Padre, queremos pedirte que tú, Señor, nos bendigas con una buena clase, un buen tiempo de aprendizaje, un buen tiempo de meditar en tu palabra, un buen tiempo también, Señor, que tú puedes pintarnos los cuadros que encontramos, Señor, en la narración de tus evangelios, para que podamos, Señor, visualizar esto que parece simple quizás, o tal vez es desconocido, pero que, Padre, podamos tener una manera práctica, una manera ilustrativa, una manera también instructiva, no solamente para nosotros, sino también para todos quienes vamos a llegar a compartir tu palabra, para quienes en una u otra manera, en el ministerio que tú nos des, en medio de tu iglesia, nos utilices, Señor. Pedimos, Padre, esa manifestación tuya, de tu Espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Está al máximo mi volumen de mi micrófono. Espero que esté saliendo bien para que la grabación también pueda ser clara y se pueda escuchar principalmente, que es algo que teniendo pocos instrumentos, poco a poco aquí, ¿no? Y yo personalmente, careciendo de medios de transmisión, entonces no se puede hacer en una manera más adecuada. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude en todo este intento y en los esfuerzos que están haciendo también en la iglesia para presentar en una manera más adecuada, lo mejor que se pueda, las clases y las enseñanzas puedan resultar bien. Vamos a llamar a los hermanos que están aquí, 2, 4, 6, 7, deben estar 11 más o menos. Benedicta Tola. Buenas, pastor, aquí estoy. Muy buenas noches, hermano. Usted está campeonando desde el primer día. Hermano Osvaldo Quispe. Bien. Jorge Eduardo. Rafael Uruchi. Janet Cadizaya. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Doris Mamani. Amén, pastor. Liz Chukutarki. Amén, pastor. Miriam Hinojosa. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Laureano Quispe. Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, hermano. Mario Masi. Ok. Wilfredo Uruchi. Linda Canaviri. Richard Sánchez. Felipa Marca. Elizabeth Manzaneda. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Clementina Luque. Janet Calderón. Fabiola Luque. Presente, pastor. Fabiola, buenas noches, hermano. Elisa Nina. Amén, pastor, presente. Buenas noches, hermano. Marisabel Manzaneda. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Hermana Celia Tarqui.
Juan Marcos Hinojosa. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Iván Blanco. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Ever Calderón. Grover Quispe. Bien. Muy bien. Habíamos entrado en la anterior clase qué significa o qué es ser discípulo de Jesús. En los evangelios, especialmente en Pastor, no me llamó. Grover Quispe. Sí, pastor, sí. El último le llamé. Ya, ok, muy bien. Lo apunto, muy bien. Ok, perdón, pastor. Ok. Entonces, habíamos visto qué significa ser un discípulo de Jesús. En el capítulo 10 de Mateo, desde finales del Evangelio de Mateo, capítulo 9, tenemos la elección de sus discípulos. Él llamó, ya habíamos visto, a personas que pertenecían a las masas, a la base, a la clase de gente común. Y aquí tenemos una lista y en el versículo 5 da la misión que deben realizar los discípulos de Jesús. ¿Qué es ser discípulo? Uno significa continuar su obra, la obra de Jesús. El Señor ha decidido, Dios ha decidido compartir el trabajo de la misión que Dios había encomendado a su Hijo con los humanos que se iban a rendir ante la autoridad de Dios, iban a depositar su fe y confianza en el Señor, y personas que iban a entrar en su reino. Entonces el Señor, con ese objetivo, el Señor escogió a sus discípulos y les dio las tareas principales que ellos debían realizar. ¿Cuáles son esa descripción de trabajo que los discípulos tendrían que realizar? Versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La predicación central del Evangelio es la predicación del reino de Dios. Esto lo encontramos en los 4 evangelios y lo sigue continuando Lucas en el libro de Hechos, Pablo hasta el final de su vida, de su ministerio, que se ve en Hechos en el último capítulo, 28, y se nota ahí que Pablo también estaba enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, este es un tema, el reino de Dios es un tema importante, amplio, es un tema que debe ser entendido en una manera completa, lo más profundamente posible por cada uno de quienes nosotros nos llamamos evangélicos, para transmitir a los demás el evangelio fiel del Señor. Yo escucho el noticiero de Fides por las mañanas aquí en Brasil, y cada mañana ahí creo que debe ser las 8 de la mañana, 8 de la mañana en Bolivia, hace la lectura de la Biblia y hace la lectura de los evangelios. La manera como se hace es como una lectura de identificación de que esa emisora es cristiana, es católica.
Entonces hace una lectura. Pero no pasa más de esa lectura, ¿no? No pasa más. La mayoría de los católicos no se preocupan en cuanto al significado de lo que quiere decir el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de la venida del reino de Dios a este mundo. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros vayamos profundizando en nuestra comprensión del mensaje de Dios en nuestras vidas. Y que esto es parte y el eje fundamental, el eje central sobre el cual se mueve toda la doctrina, la enseñanza de Jesús. Entonces, es importante tener en cuenta esto, la proclamación o anuncio del Evangelio del reino de Dios o del reino de los cielos, como dice Mateo. Eso primeramente, el anuncio, la proclamación del reino de Dios que se ha acercado y que la gente tiene la posibilidad de entrar. Entonces, junto con eso está el arrepentimiento, ¿no? Si está, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Esa es la otra cara de la medalla. Por un lado, el reino de Dios está posible de entrar y en el reverso está el requisito, la condición para la entrada, que es el arrepentimiento, como una actitud continua dentro de la vida del reino de Dios. Después, el imperativo de Jesús sigue en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el mandato del Señor. Creo que les dije y ya explicamos este punto, que no importa si sabe orar o no sabe orar con las palabras debidas, porque esto no es cuestión de magia, hermanos. Esto es cuestión de fe. Es cuestión de súplica al Señor por una situación que la gente esté pasando, sea enfermedad, sea problemas, sea posesiones o ataques de demonios que siempre suceden, son cosas frecuentes en nuestro medio allá en Bolivia, lo es, aquí también lo es. Entonces, necesita el ministerio de los hijos de Dios. Un poco más deberíamos subrayar en este momento, creo que viene al punto, los 12 discípulos fueron después los 12 apóstoles. Discípulos quiere decir seguidores, aprendices de su maestro, seguidores de su maestro, emuladores, imitadores. Pablo puede decir en 1 Corintios 7, imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, este es el significado del discípulo. Ahora, estos 12 llegaron a ser, estos 12, los 11 en realidad, porque Judas, después de haberse suicidado, él no llegó a la siguiente condición de ser apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Ustedes pueden anotarse si están siguiendo ahí en alguna parte de su material. Apóstol quiere decir enviado. Jesús es enviado del cielo a la tierra, a este mundo, de parte del Padre, de parte de Dios, para predicar el evangelio del reino de Dios en este mundo. Entonces, Jesús es también apóstol, apóstol divino, apóstol enviado de su Padre para predicar el evangelio. Hebreos dice que Jesús es el apóstol, y no solamente que es el apóstol, sino también es el sacerdote. Entonces, esto
es necesario comprender, ¿ya? Los 11 que quedaron y el otro que fue añadido, entonces esos fueron los 12 apóstoles. Posteriormente, cuando Pablo fue llamado y Pablo se unió a ese grupo de portadores del evangelio para anunciar ese mensaje a la gente, entonces Pablo resultó ser apóstol. Apóstol enviado de parte de Jesús, porque fue Jesús mismo en forma personal que le envió a Pablo para que vaya a predicar más propiamente a los gentiles. Entonces, Pablo es apóstol y también es discípulo. Eso obviamente es aprendiz. Nosotros todos los que seguimos el camino de Cristo y hemos abrazado esta fe, nosotros somos discípulos de Jesús. Somos discípulos del Señor. Cuando estos discípulos de Dios, discípulos de Jesús, que estamos en las iglesias, van a otras partes con misiones específicas para cumplir, están haciendo labor de apostolado también, porque como apóstol quiere decir enviado, también estas personas, estos hermanos, estos discípulos son también comisionados y están yendo a otros lados, encomendados y llevando el mensaje, la enseñanza del evangelio. Entonces, están cumpliendo la función apostolar también. Entonces, si queremos decir en una palabra con minúscula, decir también son apóstoles los que están yendo a otras partes del mundo para proclamar su evangelio. Entonces, en este sentido, los misioneros que vinieron de Norteamérica, por ejemplo, entre los amigos, los misioneros que vinieron ahí de la misión Bethesda, no sé si la hermana Celia, creo que se llama Celia, sí, Celia Tarqui de la iglesia misión evangélica Bethesda, mi amigo si lo conoció, Donald Tenhoff. Entonces, hermanos como esos que son misioneros están cumpliendo también la labor de apóstol, pero como decíamos, en minúscula. Ahora, eso no hay que confundir con aquellos que se declaran apóstoles. Primero se declaran profetas, luego después apóstoles. Se autoproclaman. Entonces, esto, hermanos, es inapropiado y no es algo que podemos decir el apóstol fulano de tal. Ustedes en las redes sociales, en emisoras están escuchando este tipo de títulos que se dan las personas. La función es tal cuando cumple con las misiones encomendadas por Dios, pero no es para ostentar el título de apóstol, por si acaso, para evitar malos entendidos en esto. Pero, como digo, los que están haciendo son apóstoles. Los que están llevando el mensaje son apóstoles. Y no son solamente ellos, sino en el libro de Hechos hay muchos otros apóstoles también que tienen esa función. De hecho, Esteban proclamando era uno que proclamaba, aunque él no salió, pero después Bernabé es apóstol, Silas es apóstol, porque son hermanos que están siendo enviados para predicar y llevar el evangelio a otros lados. Bien, entonces eso para explicar un poco de lo que quiere decir discípulo como seguidor de Jesús, para aprender de él en calidad de aprendices del maestro. Todos son discípulos del Señor. Todos los cristianos son discípulos del Señor. El que no quiere ser enseñado por el Señor
entonces ese no es su discípulo, porque el discípulo hace lo que su maestro dice. Ahora, estos discípulos, los 12 discípulos del Señor, tenían que cumplir esas tareas. Había enfermos, debían orar para que sean sanados, y los enfermos se sanarían. Si hay leprosos, también limpiarían la lepra de los leprosos. Y si se presentara muertos que pueden levantarse, he escuchado algunos casos en que han resucitado los muertos, han vuelto a vivir los muertos porque estaban enfermos, se murieron, pero por la oración de algunos hermanos, entonces ellos volvieron a la vida de nuevo, así como Lázaro, ¿no? Cuando Jesús lo resucitó, pero después volvió a morir, con seguridad que esto va a ocurrir, porque somos mortales, ¿no? Entonces, si hay tales cosas, y el Señor nos dice, y estamos convencidos de que esta persona puede ser levantado, y eso es lo que Dios quiere, entonces, por fe en el Señor, podemos nosotros decirle, fulano de tal, como dijo Jesús, talita cume, a ti te digo, levántate y anda. O Pedro entrando donde Dorcas, la misma cosa, ¿no? Entonces, levántate y el muerto se levantará, porque Dios hará. Estamos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de las manifestaciones del reino de Dios en este mundo. Bueno, eso es lo que debía hacer. Luego después debían enseñar. Ese es el otro enfoque que tenemos en Mateo 28, 19, ¿no? Especialmente el 20, donde dice, aparte de decir, bautizándoles, hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso es una parte. Y después que hayan cumplido este primer paso, que es el compromiso con el Señor, entonces después, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la enseñanza. Es algo, hermanos, que debemos ser constantes en la enseñanza. Los maestros de escuela dominical, los predicadores, los maestros en la iglesia debemos enseñar. Y debemos enseñar todas las enseñanzas de Jesús, todas las cosas que os he mandado. Este es el mandato de Jesús en Mateo 28, 20. Entonces, a no olvidar, hermanos, hay algunas cosas, hoy estuvimos compartiendo con algunos hermanos en otra localidad aquí, estuvimos compartiendo que la iglesia algunas cosas enseña, algunas cosas sí enseñamos, hablamos y las damos, pero hay algunas cosas que no, porque a veces, por ejemplo, hablar de diezmos y ofrendas por parte de un pastor frente a su congregación es un poco incómodo, porque los hermanos o algunos de ellos van a pensar que está pidiendo dinero para sí. Pero no es así. Ese es un mandato del Señor en el cual la persona le devuelve a Dios lo que le corresponde. Por lo tanto, no tiene por qué sentirse mal el pastor al enseñarles. A la vez, como decía un pastor amigo, me decía, nosotros cuando no estamos hablando de esto, de dar al Señor, entonces les estamos privando de que ellos puedan tener la bendición de Dios. Y en verdad es así. Cuando nosotros le enseñemos y ellos estén dando, el Señor les bendecirá, porque esa es su promesa. Yo os abriré las ventanas de los cielos y bendeciré hasta que sobreabunde. Eso es promesa del Señor.
o en otros lados también que el Señor va a dar. Y eso es absolutamente cierto. El Señor al que da, no le devuelve el tanto. El Señor es muy generoso, especialmente cuando uno lo hace de todo corazón. Entonces, hay que hablar de estas cosas, hay que enseñar a la gente y porque la enseñanza del Señor está ahí. Vamos a ver estas enseñanzas en un capítulo aparte de estas enseñanzas especiales, enseñanzas particulares que Jesús ha dado a sus discípulos y ha dado para la gente. Entonces, que no olvidemos hablar de estas cosas y enseñar a sus hijos dentro de la iglesia. Ahora, la otra responsabilidad o la otra tarea de los discípulos del Señor es establecer comunidades del reino, es decir, congregaciones locales en un determinado lugar que están compuestos por hermanos, por gente redimida, por gente que son hijos de Dios, pero que estamos en este mundo para servirle y para adorarle. Estos dos deberes, estas dos estas dos cosas que debemos hacer mientras estamos en este mundo. Servirle y adorarle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso fue lo que dijo Jesús en el capítulo 4 de Mateo, Lucas 4 también, respondiendo a las tentaciones del diablo. Entonces, establecer comunidad, establecer iglesias. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Por todos los lugares que él recorrió, entonces estableció iglesias, congregaciones en cada localidad donde la gente se había convertido, y esos hijos de Dios debían seguir formando comunidades para servir y para adorar a Dios. Esto es importante, hermanos, tener en cuenta. O sea, nuestra labor es bastante amplia, ¿no? Ahora, por otro lado, seguimos. Significa también en el capítulo 10, por alguna razón está pegado ahí la continuación, versículo 16 adelante, ¿no? Significa pasar grandes sacrificios. La vida cristiana, la vida del discípulo del Señor no es sencilla. La vida es complicada. Para algunos es mucho más complicado que para otros, pero en general es complicada, es peligrosa. Tal vez no en nuestro medio, ¿no? Pero ¿qué sería si hubiera realmente persecuciones, oposiciones como las que existen en los países restringidos? Llámese la China, llámese Corea del Norte, llámese Nepal, Bangladesh, llámese la India, especialmente la parte sur de la India, o los países musulmanes de Medio Oriente. Son lugares donde uno no puede proclamar, no puede hablar públicamente, no puede libremente hablar de su fe. Esto está penado por ley y en algunos casos son pasibles de ser ejecutados, muertos. Pero no hemos llegado a esos puntos. Nosotros estamos muy liberados, muy bendecidos, muy facilitados como para poder expresar, proclamar nuestra fe sin muchas persecuciones, sin muchas dificultades. Pero en otros lados sí hay dificultades. Ahora, con el paso del tiempo, se espera que las cosas van a ir cambiando
y se va a levantar persecuciones para aquellos que van a querer sostener un evangelio más genuino, una enseñanza del Señor más exacta. Y eso va a ser dentro de los propios miembros de la iglesia. Estas son las persecuciones antes de la venida del Señor que se va a levantar. Y la persecución que va a haber, que va a ser grande, y que ojalá que Dios nos libere de ellos y venga el arrebatamiento, que es lo que esperamos para ser librados de esas condiciones. Pero los judíos tendrán su parte y ahí los testigos de los judíos estarán para compartir el evangelio del reino a todo el mundo y ellos van a tener que morir y serán martirizados. Pero cuando Jesús dijo que yo les estoy enviando como ovejas en medio de lobos, esa generación realmente estaba yendo en esa condición, como ovejas en medio de los lobos. Los lobos eran todos los que se estaban oponiendo al evangelio, al mensaje de Cristo y a Jesucristo mismo de parte de los judíos. La primera parte de las persecuciones en la iglesia cristiana fue de parte de los judíos a los cristianos, ya sea en Judea, en su lugar, y también en otros lugares, como vemos en el libro de Hechos, ¿no? Cuando Pablo tiene que sufrir, y los creyentes en Tesalónica, en Éfeso y en otras partes tuvieron que sufrir. Ahora, posteriormente, luego después de que los judíos fueron expulsados de su tierra, después de que Jerusalén fue destruida, y luego después que Simón Bar Kokhba se levantó, fue el último rebelde de los judíos en contra del Imperio Romano hacia el año 120 después de Cristo, y todos los judíos fueron dispersados. Entonces el poder de la persecución de los judíos ya desapareció, pero vino la persecución de los romanos, del Imperio Romano, de los gentiles romanos, de los paganos romanos del imperio, que comenzaron a perseguir a los cristianos. Y los persiguieron. No notamos mucho en el libro de Hechos, con la persecución de Pablo, la vemos de parte de los judíos y no se menciona de los romanos. Más bien, las autoridades romanas, como Centurión, incluso los gobernadores, defienden a Pablo, no importa ser cristiano, lo que sea, pero defendieron a los cristianos. Pero después que terminó esa generación, la siguiente tuvo que enfrentarse a la persecución de los emperadores romanos. A eso se estaba refiriendo el Señor. Pero si bien vendrían los problemas, vendrían las persecuciones, sin embargo, el Señor estaría respaldando a su pueblo, respaldando a sus seguidores. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, versículo 19 del capítulo 10, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Respaldo de Dios, poder de Dios a favor de su pueblo y de sus discípulos. Esto ha habido, lo vemos en la vida de Pedro y Juan, lo vemos en el respaldo que Dios hace con el apóstol Pablo. Entonces, no estamos solos. Puede haber persecuciones. Si nosotros permanecimos
firmes en nuestra fe, entonces el Señor va a respaldarnos. Y ni siquiera, como dice, no estén preocupados de qué van a decir. El Espíritu de Dios les va a decir las cosas que van a hablar ustedes en esas circunstancias. Interesante, ¿no? No sabe qué va a responder o qué argumento va a presentar. ¿Cuál es el mejor argumento en una cierta situación? Entonces el Señor sabe y el Señor es el que va a respaldar. Después, significa hacer sacrificios, pero también dice, capítulo 10, dice, el que no ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y en el Evangelio de Lucas dice, el que no aborrece a padre y madre, así dice, entonces no es digno de mí. Lo hace en una manera más fuerte todavía el evangelista Lucas. Capítulo 12, 49, 50. La demanda de Jesús es muy fuerte. La demanda de Dios para ser su discípulo realmente es muy grande, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice? Capítulo 12, verso 49 al 53. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y en otro lugar que en este momento no estoy viendo, está un poco más adelante, dice el que no aborrece, hay que aborrecer padre y madre. Lo que Dios quiere, lo que Jesús estaba demandando es prioridades. ¿A quién amas? ¿Amas a padre, madre, mujer, hijos, parientes, amigos, más que a mí? Entonces no eres digno de mí. Porque el primer lugar en la vida del cristiano tiene que ser el Señor. El primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, este es el lugar, y ese lugar nadie lo puede ocupar, sino solo el Señor. Y cuando las cosas estén bien con Dios, entonces las otras cosas y la relación con los otros seres humanos, parientes, con quien sea, entonces se van a ordenar adecuadamente. Entonces, hermanos, esto es muy importante. A veces puede ser que en una pareja de hermanos en la iglesia, siempre sucede, ¿no? Uno de ellos es más fiel, tiene amor para el Señor, tiene dedicación para el Señor, pero el otro no. Y a veces hasta que en algunas situaciones, entonces el marido le dijo, bueno, ya no vas a ir, no quiero que vayas, no quiero que estés yendo a esas oraciones, vigilias, que estés yendo al culto, hay cosas que hacer, no vas a ir. Entonces comienza la lucha, ¿no? Y aquí, como está diciendo Lucas, justamente hay situaciones de conflicto. No he venido a poner paz, dice en el Evangelio de Mateo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, sino guerra, sino enemistad. En confrontación, porque he venido para poner en disensión
al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, hay confrontación, va a haber confrontación. Ahora, es en esos momentos que uno tiene que escoger qué va a preferir. Va a preferir hacer caso, pues mi marido no quiere, o mi esposa no quiere, o mi papá no quiere, por eso me estoy quedando, van a disculpar hermanos, y no puedo qué hacer, yo también tengo que estar sujeto a eso. O, como en algunos casos, bueno, si vas a seguir ese camino, ya puedes irte de la casa, al hijo, ¿no? Puedes irte de la casa. Situaciones complicadas, difíciles que uno tiene que pasar. Pero su fidelidad a Dios es lo más importante. Esto es lo que el Señor está demandando. Tal vez es bastante fuerte, ¿no, hermanos? Pero así es la situación. Jesús ya lo ha dicho. No he venido a poner las cosas así en buena condición. Ok, entonces el Señor demanda exclusividad. Es el mismo mandamiento, el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Si uno ama a otra cosa, hijo, tal vez esposo, esposa, ¿cuántos son los que por causa de su pareja ya no están en la iglesia, ya no asisten, abandonan y se van y retroceden? Esto no es correcto. Hay que ser fiel a Dios y permanecer con Él. Hijo, padre, parientes pasarán a segundo plano. Así nomás es la situación que nos presenta el Jesús para ser siervo. Ahora, otra cosa más que significa ser discípulo de Jesús es continuar a la meta. Nosotros seguimos al Señor. Si seguimos a Dios, vamos a poder ir donde está el Señor. Seguir sus pasos significa que nosotros vamos a poder llegar al mismo lugar donde el Señor ha llegado, es decir, a los cielos, a la diestra del Padre, a la presencia de Dios, vamos a llegar. Pero si no lo hacemos, entonces, hermanos, no vamos a poder llegar, si es que nosotros retrocedemos o no seguimos. Tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales. Colosenses capítulo 3 refleja esta situación. Todo el capítulo 3 de Colosenses muestra este panorama. ¿Ustedes son de Cristo? Si son de Cristo, entonces miren las cosas donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Entonces miren las cosas celestiales, no miren las cosas terrenales, no miren las cosas de este mundo. Entonces, hermanos, esto es lógico, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? A veces pienso, hermanos, que recibimos mensajes, ustedes también seguramente reciben mensajes, seguro que reciben. Gracias a Dios tenemos un día más de vida. Agradecemos al Señor que tenemos un día más de vida. Está bien, es gracias a Dios que tenemos un día más de vida. Pero pareciera en el fondo que hay un aprecio grande por los días de vida que tiene aquí y quisiera quedarse aquí porque allá es algo que no tiene el valor para él como lo tiene aquí. Entonces, hermanos, esta perspectiva no es correcta. En verdad, la vida eterna, la vida con Dios es la mejor y es lo más excelente que la vida en esta tierra.
Tal vez como soy mayor, entonces estaría hablando así, pero todos, desde los niños hasta los mayores, deberíamos tener este concepto. Agradezcamos, sí, pero es con un propósito. Mientras estamos acá, tenemos que servir al Señor. Este tiempo es tiempo de entrenamiento, tiempo de prueba, tiempo de cursar este curso de la vida para ser aprobado por Dios y entrar a los cielos. Hay que tener una perspectiva correcta. La otra vez, bendiciones de Dios. Hay iglesias que están predicando el evangelio de la prosperidad, que tú siembra y Dios te va a dar, que tú traes para Dios y Dios te va a devolver 100, 60, 30 por uno, así como lo ha prometido. Esto es lo que el Señor va a devolver y va a bendecir. Y la gente aquí en Brasil es tremendo. Hay una iglesia, hay un templo que se llama Templo de Salomón. Es un templo, es una pseudo réplica de lo que habría sido el Templo de Salomón, pero ahí está en un centro, en un barrio comercial aquí de Sao Paulo, que todo el mundo conoce el Templo de Salomón, pero ahí la gente va a buscar las bendiciones terrenales, buscar tener buena ganancia, buenos negocios, buenas empresas, buenos trabajos, que tengan, y la gente va a montones, y también montones de plata recaudan en la iglesia. Ya resulta ser un negocio. Aquí en Sao Paulo, en ese sectorcito, está este templo de Salomón. Al lado está, en Pare de Sufrir, la Iglesia Universal. Al frente está la Iglesia Católica de San Juan el Bautista, católica, al frente. Y al otro frente, en la diagonal, está la Iglesia Asambleas de Dios, también grande. Entonces, como podemos ver, en un lugar están los negocios más grandes de la fe. Y la gente común, la gente que no es cristiana, critica y dice, ¿estos cómo están haciendo estas cosas? Y están descontentos. Pero son los cristianos, no sé si son cristianos o no son cristianos, pero esos son los que están yendo para hacer todas estas cosas, respondiendo a las prédicas o los mensajes que están dando esto. Pero nosotros no estamos para hacer eso, queridos hermanos. Jesús nunca hizo tal cosa. Es más, dijo, ustedes vayan, recibieron de gracia recibisteis, dad de gracia. No estamos yendo para pedir, no estamos yendo para que la gente dé. Es porque es poder de Dios, es el amor de Dios que se manifiesta a la gente. Entonces, no es nuestro y nosotros no tenemos ningún derecho de reclamar ninguna clase de retribución por esos servicios que puede ser que estemos pensando que sea, ¿no? Antier estuve con un chofer de la movilidad que estuve regresando de otro lado, y él, joven todavía, y me reflejó, él era brasilero, lo que estaba percibiendo de todas estas cosas y confirma lo que estamos pensando. Entonces, que no hagamos, hermanos. Lo mismo pasa en el Alto, y estoy viendo eso. En el Alto, un hermano abre su congregación en una zona, después otra y después otra. Y hay en el desierto de oración hacia Milune, entonces hay varios, creo que ya hay grupos de martes, miércoles, jueves, viernes, y están yendo y están llevando gente en micros, en movilidades. ¿Con qué fin? Llevarlos allá, que oren, porque están con problemas, con necesidades, con todas esas aflicciones, y la gente ofrende. Están para captar dinero.
Y eso no es correcto. Ahora, no es correcto tanto así, que da pena. Por un lado, están ocasionando el tropiezo de la gente que está persiguiendo esas cosas y piensa que con todas esas cosas va a entrar al cielo. Y estos negociantes de la fe que están haciendo esto, ¿pensarán que van a entrar al cielo también? Creo que algunos ni siquiera tienen idea ni interés de entrar al cielo, sino como un negocio nomás. Y si hay otros que están pensando entrar y están hablando de esa manera, no van a entrar, hermanos. Eso les aseguro, no van a entrar mientras sigan con esa actitud de hacer negocio de la fe. Entonces, poner las cosas en su lugar, las cosas celestiales en primer lugar, mirar las cosas eternas y no las cosas terrenales. Haceos tesoro en los cielos, dijo Jesús. Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Haceos tesoro. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si nosotros invertimos en las cosas de Dios, en el reino de Dios, entonces seguramente en la presencia de Dios estará esa riqueza en los cielos. Ahí estará. Y no estemos pensando en las cosas materiales. No me están escuchando los hermanos con quienes estoy colaborando en este tiempo aquí en Brasil, pero la gente ha venido aquí a hacer plata, y en mis predicaciones a los hermanos voy compartiendo que tengan cuidado. Ustedes han venido a hacer plata, pero han venido a hacer plata, y solo plata, que se dedican para trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Trabaja y trabaja y trabaja y no tiene tiempo para nada, y apenas puede venir el día domingo para tener un tiempo de culto y el servicio al Señor. Nos hemos olvidado. No es posible. Entonces, en Bolivia no tenemos tanto este afán, ¿no? Porque no hay tampoco oportunidades de poder hacer plata en Bolivia, ¿no? No sé qué pasaría. Lo mismo puede ser si es que hubiera buenos negocios, ahí se puede hacer. Entonces la gente sin descanso también lo haría. Pero, hermanos, hagamos tesoros en los cielos y no en este mundo. Jesús hace un buen enfoque en ese bloque de enseñanza en Lucas, donde está, Lucas lo pone en un conjunto, ¿no? El joven rico, lo pone el joven rico, por ejemplo, como una manera de compartir. Este joven, que se llama joven rico, un hombre que viene y le dice: ¿qué haciendo heredaré la vida eterna? Bueno, tú sabes los mandamientos. Y Dios dice: yo he cumplido eso desde mi juventud, desde pequeño yo he hecho eso. Una cosa te falta. Anda, vende todas las cosas que tienes, reparte entre los pobres y ven y sígueme. Y dice que este hombre se fue triste porque quería seguirle a Jesús. Se fue triste porque tenía muchas cosas, tenía muchos bienes. ¿Hasta qué punto nos maneja, hermanos, los bienes materiales? ¿Hasta qué punto? El amor o el afecto que tengamos a las cosas o bienes materiales es avaricia. Y la avaricia es idolatría. Entonces, hermanos, tengamos cuidado otra vez, no estamos poniendo la mirada en el cielo donde está Jesús, no estamos poniendo nuestra mirada arriba, sino estamos poniendo nuestra atención en las cosas terrenales.
que son pasajeras y temporales. Todo eso se va a acabar. No sé qué es lo que piensa la gente. Hay uno de esos hombres que dice, Alma, muchos bienes tienes ahora, ha producido mucho, según el ejemplo de Jesús, ha producido tanto que él comienza a decir, bueno, ¿qué hago ahora? Haré grandes graneros, lo voy a destruir lo que tengo y voy a construir otros graneros más grandes, ahí voy a guardar con silos, diríamos nosotros, ¿no? Bien guardado, y entonces me voy a decir, ahora tienes muchos bienes, para mucho tiempo, puedes descansar. Parece que la gente está con esa idea y eso es inapropiado, no es correcto. Que tengamos cuidado, hermanos, de no amar a las bendiciones de Dios, sino amar al que nos bendice. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ok, entonces esto en cuanto a los costos que hay. Les dije que íbamos a tener tiempo para preguntas, entonces creo que estamos ahorita, son las 8, unos minutos. ¿Qué preguntas tienen, hermanos? Hay algunas objeciones, hay algunas observaciones, tal vez hay algún cuestionamiento. Están libres, hermanos, de transmitir, de exteriorizar, verbalizar, expresar su parecer. Ok, no, parece que no hay mucho. Espero que se esté entendiendo y que sea comprensible. No quiero personalmente ser exagerado en el énfasis en cuanto al significado de lo que son las demandas del Señor. En verdad, en cuanto se refiere a las demandas de Jesús, es total. Nosotros pasamos de ser siervos del diablo, porque somos siervos del diablo cuando estamos haciendo nuestras cosas por nuestra propia cuenta. El diablo está contento con eso, con tal que no esté en las cosas de Dios. Este es mío. Igual, por poquito o por mucho, igual se va a ir junto con él al infierno, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, para él está bien. Pero cuando nosotros estamos ya en el Señor, la cosa resulta que tenemos, ya enseguida, hermana Felipa, entonces nosotros estamos en el deber de atender las cosas prioritarias y las cosas dónde deben estar y cómo deben ser ordenados delante de Dios. Exclusividad. Hermana Felipa. Adelante, hermana. Hermana Felipa, ¿quiere preguntar? Sí, adelante, hermana. Lo que yo quería preguntar es que usted habló de las ofrendas que debe enseñar el pastor, todo aquello, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntarle, cuando son por ejemplo, el primer sueldo, digamos, ¿no? Entonces, de ahí uno, por ejemplo, en mi caso, yo quisiera, digamos, de mi primer sueldo, sacar digamos que gano 1,000, un ejemplo, y saco 100 bolivianos de ahí y comprar así en víveres y llevar ahí al altar, ahí dejar para el pastor,
Y al dejar ahí hay que poner nombre o así nomás se deja, pastor. Eso quería preguntarle. Bueno, ¿qué dice el Señor? Mejor que las cosas sean en secreto, ¿no? Porque nosotros damos a Dios y no lo damos a la persona. Si bien el pastor va, digamos, va a recibir parte de los diezmos, porque es para eso están los diezmos, pero si bien es así, pero delante es al Señor que damos, no a la persona. Entonces, eso tiene que quedar en primer lugar. Eso, hermana Felipe, ¿ya? Amén, pastor. Ok, entonces esa exclusividad que el Señor demanda. Demanda la exclusividad porque, porque realmente hay otro, Felipa Nina. ¿Quién está levantando la mano? Adelante. Buenas noches, pastor. No soy Felipa, Ah, soy ok. la hermana Miriam. Miriam, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, tenía una consulta. Si en una iglesia el pastor más se dedica o más pone, ¿cómo se diría? Más se aferra a los bienes materiales y también más le preocupa, ya sea los diezmos, más que una ofrenda, ¿no? Más los diezmos, se preocupa más de los diezmos. eh, y yo siento, ¿no? Que no es correcto. ¿Estaría bien alejarme de esa iglesia, pastor? Bueno. A ver, pongamos las cosas en su lugar. Hay pastores, como hace rato estamos diciendo, algunos de mucha consideración y otros de poca monta, pero no falta quienes hacen negocio de la predicación, negocio de la fe, negocio de su ministerio, de su servicio como pastor. Entonces, esto está censurado ya por el Señor. Está censurado ya. Quien está percibiendo en esa manera y está persiguiendo, y no dudo que lo hay en todos lados, el Señor mismo con ese pastor se arreglará, porque está usufructuando los recursos de Dios. Y el que se mete con Dios no va a salir bien parado, hermano. Realmente es muy grave tocar las cosas de Dios para beneficio propio, o hacer negocio, o hacer énfasis, porque ¿qué mira Dios? El corazón de las personas. ¿Con qué corazón está pidiendo estas cosas? Si es para sí, entonces está censurado totalmente. Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿está bien que yo me vaya a otra iglesia? Bueno, personal. Usted, hermana, antes de irse de la iglesia, sería mejor que hable no con el pastor, pero hay otros líderes, otros hermanos que son más maduros y más espirituales, y conversar con ellos acerca de estas cosas y decirle su consejo personal. Ahora, en general, los consejeros pastorales dicen, cuando la situación es insostenible, cuando las cosas ya son el colmo, y cuando nosotros ya estamos en una situación difícil de poder soportar, entonces a veces no hay otra cosa que retirarse de allí. Pero eso es un último recurso, y después de haber hablado con los líderes. Entonces, bueno, Miriam lo que debería hacer es conversar con los otros líderes, con otros líderes de la iglesia, y ver
Y sobre todo, delante del Señor poner esta situación. Si es quejas, si es una observación, Señor, ¿qué dices tú? Estoy así, me siento en esta manera y no creo que está bien, y yo estoy fomentando, estoy diciendo nomás lo que puede pensar, estoy fomentando algún interés que no es apropiado en estos casos. Sin embargo, yo tengo que cumplir con mi deber, entonces yo lo estoy haciendo bien, pero estas cosas no están ocurriendo. Ahora, si su congregación es como de los amigos, entonces todos los miembros dentro de la iglesia tenemos voz para decir que estas cosas sean así, que estas cosas sean así, que se decidan el destino de los fondos, que se decida en qué se va a invertir los recursos. Eso pasa entre las iglesias de los amigos. Entonces también tenemos ese espacio para transmitir nuestra preocupación o nuestros reclamos que tengamos. Ya, pastor, gracias. Okay. Me ha sacado de dudas, pastor. Muchas gracias. Bien. Bien. Ahora vamos a entrar en el tema de las parábolas. En Mateo, vamos a dejar un momento capítulo 11, 12. El capítulo 13 es un conjunto de parábolas que se refieren a las parábolas del reino. Parábolas significa comparaciones. En primer lugar, significa comparaciones. Comparación de un caso con para sacar una enseñanza. Relatar un caso para sacar de ella algún tipo de exhortación, algún tipo de claridad que el que está usando esa parábola está teniendo esa intención. Tenemos varias parábolas. Tenemos 2 parábolas que tenemos ahí que están interpretadas por el mismo Señor Jesús. Ahora, estas parábolas hay que tomar en cuenta que tienen una sola enseñanza. Una sola enseñanza. Por un lado. Entonces, ¿qué quiere decir con todo eso? Quiere decir esto. Ya, esa es la enseñanza. 1. Ahora, hay a veces la tendencia de los hermanos y de los expositores también de decir, a ver, ¿qué es qué significa este detalle, este asunto? O sea, los aspectos involucrados en ese caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué viene esto? ¿A quién se refiere esto? Entonces, estamos haciendo una alegorización. Entonces, la alegoría es una comparación expandida, ya que no es solamente que no tiene simplemente una enseñanza, sino un conjunto de cuadro que representa con todos los detalles que tiene esa significación de esa alegoría para sacar una enseñanza. Entonces, no hay que cometer ese error cuando estamos utilizando las parábolas. No sé si han tomado el curso de hermenéutica, pero allí el docente les dirá cómo se deben interpretar las parábolas. Esta forma de enseñanza fue muy usual entre los del Medio Oriente. Hasta el día de hoy se utiliza estos tipos de enseñanza para que la gente pueda aprender. Es una buena manera. Ahora, yo tengo una inquietud, creo que hace 2, 3 clases atrás les dije,
si hay alguien que esté estudiando ciencias de la educación y pueda identificar la lógica de pensamiento que tienen los andinos propiamente como tal, porque no hay ese tipo de estudios, investigaciones como tal. Pero una manera de hacer comprender a la gente es como esto, de usar ejemplos a nuestra gente. Entonces se relata algo para hacer entender. Entonces las historias, los cuentos, los casos, entonces, todo eso sirve para poder enseñar verdades bíblicas a nuestra gente. Es una de las maneras que tienen su efecto. Entonces, eso se puede usar y deberemos explorar más y explotar si llegamos a comprender que para usar este tipo de enseñanza a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar como el Señor usa, ¿no? A ver, dice, el caso de el padre que tenía 2 hijos, y dice, un padre tenía 2 hijos, y le dice al hijo mayor, le dice, anda a trabajar. Entonces, él dijo, ya voy a ir, y no fue. Y el otro hijo dijo, no voy, yo no voy a ir, papá. Pero dice que él se arrepintió de haber dicho que no, de haberse negado, y fue. Entonces Jesús pregunta, ¿quién de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? La enseñanza es clara, ¿no? El primero dijo que sí y no fue. Y el otro que dijo que no y fue. Obviamente nos damos cuenta que el segundo que dijo que no, pero fue, ese hizo la voluntad de su padre antes que el otro. ¿No ve? Entonces, ese tipo de enseñanzas podemos sacar de la Biblia y hacer comprender a la gente. ¿Cómo es? Y la gente misma va a decir, esto es así. Sí, justamente es eso. Y así, a partir de esa conclusión que la gente saca, así nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué es lo que ahora el Señor a nosotros nos manda? Esto. Quizás unos 2, 3 mandamientos, ¿no? Esto es lo que dice. Y conste, el Señor dice que todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre, estos son su madre, sus hermanos, sus parientes, y todos los que hacen la voluntad de su Padre también son los que van a entrar al reino de los cielos. Ok, ya estamos ahí, hemos conectado, y ese ejemplo ha servido para demostrar a los hermanos para que se den cuenta qué es lo que hay que hacer. Es posible que uno diga, sí, voy a hacer, ¿y cuántos son los que dicen voy a hacer? Y no lo hacen. Y hay otros que no se comprometen, pero en el camino dicen, yo tengo que hacerlo, y salen y hacen. Eso los hay. Entonces podemos usar este tipo de ejemplos para poder comunicar y dar una enseñanza más efectiva a los hermanos. Esa manera que Jesús usaba las parábolas. Hay un predicador que decía algo interesante en cuanto a las parábolas. Las parábolas son unas comparaciones. Así es el reino de los cielos. Y hace una comparación. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son estos y quiénes son estos? No lo dice. Pero la gente se va a dar cuenta, si se va a sentir aludida, la gente que está hablando de ellos, que está hablando de su caso, pero no lo está diciendo de frente. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, depende. Si se refiere eso, entonces pues se siente tocado
debe nomás responder a lo que Dios le está diciendo. ¿Ok? Interesante, debemos hacer esto, hermanos, para nuestra enseñanza. A los que hacen educación cristiana, que es otra materia que seguramente ustedes tienen también, ahí se puede aplicar estos métodos de enseñanza. Muchas parábolas se refieren a la explicación de lo que es el reino de Dios, como en este caso del capítulo 13 de Mateos. Ahora, también hay otros lugares, ¿no?, que también hablan, pero en el capítulo 13 es bastante específico. El reino de Dios es el gobierno o dominio de Dios que se extiende desde su trono en los cielos hasta quienes aceptan esa autoridad y se someten voluntariamente a esa autoridad de Dios. Ese es el reino de Dios. Ese reino de Dios que se está extendiendo, uno más ganamos y es rescatado del reino de las tinieblas, es traído al reino de los cielos, al reino de Dios, y ya es uno más dentro del reino de Dios. Y así va creciendo el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, hay dos, hablando del reino de Dios, hermanos, hay dos, ¿cómo diríamos? Hay dos aspectos del reino de Dios. Por un lado, nosotros estamos en el reino de Dios. Ya estamos. Desde el momento en que nos convertimos, estoy hablando realmente, es decir, cuando uno ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya ha recibido el don del Espíritu Santo, como la marca, el sello que dice Efesios capítulo 1, versículo 13, entonces una persona ya pertenece al reino de los cielos. Pero hay algo, pero seguimos aquí en este mundo. Estamos en dos lados, somos del reino de Dios, pero estamos en este mundo. Dios no nos ha sacado del reino de las tinieblas y llevárnoslo al cielo, no ha hecho, sino que nosotros que somos del reino de Dios estamos en medio del mundo. ¿Con qué fin? Con el fin de rescatar al montón de gente que está sin Dios viviendo en el reino de las tinieblas, en el reino del diablo, para rescatar a ellos y traerlos al reino de Dios. Es por eso que estamos en este mundo. Entonces, mientras estamos acá, estamos realmente, cuando digo espiritualmente, y en verdad es apropiado decir eso, pero la gente, los hermanos entienden espiritualmente, es decir, imaginariamente, supuestamente, no realmente. Pero en verdad, nuestra pertenencia y nuestra presencia en el reino de Dios es real. Es decir, estamos ya en el reino de Dios, a pesar de que estamos en este mundo. ¿Ya? Esa es una condición presente en la que nos encontramos los hijos de Dios, los discípulos del Señor, los creyentes mientras estamos en este mundo, hasta que venga la resurrección. Esto es un tiempo anterior a la manifestación total, 100% completa, que va a venir cuando el Señor venga otra vez en la por segunda vez, y entonces nos lleve al reino total y completa, y no tengamos nada que ver con el reino de Satanás, con el reino de la maldad, del pecado de este mundo. ¿Ya? Entonces, ahora, esa condición plena, total, completa que nosotros vamos a tener, a eso se llama también el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Estamos en el reino de Dios,
no heredarán el reino de Dios. Entonces parece una contradicción. O estamos o no estamos, ¿no ve? En verdad, estamos en el reino de Dios, pero no estamos en el reino de Dios total y completo que va a ser manifestado cuando Cristo venga o cuando sea totalmente establecida la autoridad plena del Señor en este mundo, anulando todas las otras autoridades humanas, todos los gobiernos humanos, sistemas que existen. Esos dos condiciones del reino de Dios deberíamos tener presente, ¿ya? El reino de Dios presente y el reino de Dios futuro. Para más comprensión, el libro de Efesios, en el capítulo 1, aclara algo más, después de decir que el Señor nos ha liberado, nos ha sacado, nos ha redimido. Veamos bien. 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A eso me refería hace un momento diciendo que aquel que entra al reino de los cielos, estando aquí en este mundo, debe estar sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el versículo 14 es el complemento que les estoy diciendo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, ¿qué es las arras? ¿Qué son arras? Como no entendemos este tipo de lenguaje, este tipo de expresiones, entonces a veces no nos imaginamos, no sabemos a qué se trata. Ese sello del Espíritu Santo de la promesa dice que son las arras de nuestra herencia. Arras es adelanto, señal, seña. Ok, yo estoy comprando esto. Entonces está ahí ya, y además está pagado. Aquí está, vendido, fulano de tal, el Señor aquí, ya es de él. Entonces, ese es las arras. Es un adelanto de que la persona ya es pertenencia de Dios, pero está en este mundo todavía. Y justo por eso dice, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención, hasta el rescate total, cuando el Señor venga y se lo lleve lo que le corresponde, lo que ha adquirido y se lo lleve a su patria celestial para que esté con él. Es esa la figura que tenemos acá, que es muy claro para entender. Muy claro para entender. Para mí es claro, ¿no? Que no, pues para el que está hablando seguramente debe ser claro. Pero para ustedes también tiene que ser claro si estoy comunicando bien, así como dice la palabra de Dios. Entonces, las parábolas están para explicar lo que es el reino de Dios. En el punto 1, en primer lugar podemos ver el valor del reino de Dios. Encontramos varias parábolas que muestran el valor inmenso que tiene el reino para el hombre, que si quiere ganarlo tiene que hacer un gran esfuerzo, diríamos todo el esfuerzo para conseguirlo. Como la perla de gran precio, el tesoro escondido, después la moneda perdida. El reino de Dios tiene un valor enorme, un valor
grande. Tiene un valor grande porque vale la pena. Creo que nadie valoraría pues irse al infierno, ¿no? Creo que todos nosotros los que estamos acá queremos irnos al cielo con el Señor. La gente que está afuera, que no conoce a Dios, son católicos o son cualquier cosa, están soñando con irse con el Señor. Piensan, si Dios es bueno, yo no estoy haciendo tanto mal, el Señor me perdonará y me llevará al cielo. Esa es su esperanza, ¿no? Su deseo. Y con ese pensamiento se muere. Pero ¿qué seguridad hay de que tal cosa vaya a ser verdad? Ahora, en estos capítulos, ¿qué es lo que tenemos? El valor que tiene el reino de Dios es como sacarse la lotería. Vayamos al capítulo 13. Tenemos unos dos minutos. Capítulo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas, dice el versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salida el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oído. Esta parábola la hemos escuchado muchas veces en las enseñanzas y en las predicaciones. ¿Qué significa? El sembrador, Jesús dice, no, a ver, explícanos por favor cómo es, qué quiere decir esto. Y entonces Jesús les enseña. Cuando alguno oye la palabra del Señor, versículo 19, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, el que oye, pero no la entiende, y el diablo viene y se lo quita. Muchos son estos, ¿no? Que de pasada escuchan algo, pero no se queda. Y el diablo se lo lleva el mensaje para que no lo entienda. Ese es el del camino duro, no puede tener ninguna clase de vida esa semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, ¿qué es este? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Parece muy bueno, ¿no? Se entusiasma y quiere entregarse al Señor, pero más pueden los problemas, las cosas que pasan, y entonces él retrocede. No tenía raíz. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Esto pasa con aquellas personas que ven que el mensaje del Evangelio le confronta
la situación en que se encuentra. Puede ser cuestión de negocio, puede ser, por ejemplo, el asunto de un artista que sabe que debe entregarse al Señor, pero está amenizando fiestas aquí, allá, y ahora si se convierte, no va a poder. Entonces, en los espinos donde se encuentra, lo van a ahogar. Eso pasa con los futbolistas, eso pasa con los músicos, como digo, que pasa eso. Eso pasa con mucha gente que se dedica, o otra gente que tiene también negocios de cerveza, negocios que son de ese tipo de vicios, entonces ya no puede seguir. Y piensa y retrocede. Mas el que fue sembrado en buenas tierras, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿De qué depende que la semilla produzca fruto, que crezca? Depende de la tierra. ¿Quién es la tierra? El corazón del hombre, donde es sembrado la semilla. Un corazón dispuesto es como tierra preparada que recibe y da fruto. Esto es lo que debe ser. Ahora, ¿qué le está diciendo? ¿Quiénes son los duros como en el camino? ¿Quiénes son los que se alegran como entre las piedras? Y de repente pasa la emoción pasajera que ellos han tenido. ¿Quiénes son los que se dejan ahogar por los espinos de las condiciones de vida que lleva? ¿Quiénes son? Entonces uno puede identificarse con algunos de ellos. Bien, hermanos, vamos a poner puntos suspensivos en este momento.